Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yer, Enemigas con Beneficio. Esta vez fui yo quien se sintió mal por ella. Tuve que renunciar a la comida por mí, pero tuve que tragar mi protesta cuando Guay me lanzó una mirada furiosa. Conozca sus límites cuando no se sienta bien. Dije que tiraras esas almejas al congelador. Su mirada no fue lo único que me lanzó, también hubo muchos estallidos en mi defensa. El olor extraño desapareció después de freírlo con pasta. ¿Y valió la pena ahora que tienes un dolor de estómago? Mantuve la boca cerrada y comí en silencio, porque no podía discutir con ella a tiempo. Toma las pastillas. Betaka me entregó unas cápsulas negras. Me di cuenta de que probablemente hoy te duele el estómago. Acepté las pastillas de ella, gracias. Mi corazón se sintió cálido y confuso cuando Betaka cuidó de mí. Puede que no seamos tan cercanas, pero ella no fue demasiado mala conmigo, ¿verdad? Es solo porque eres mi compañera del día. Betaka dijo con total naturalidad y comenzó a comer el clapao. Para felicitar a la organización del equipo de recursos humanos, anunció que las personas que se sentarán junto al autobús formarían un equipo. Lucharé por nuestra planta. Aunque me dio una buena charla de ánimo en el momento del cual bajé del autobús y encontré el calor y la tierra seca frente a mí, inmediatamente quise rendirme. Lar, parece que estás rezando por la tierra. Ni se burló de mí mientras pasaba junto a mí para recoger las plantas de donde las proporcionaban. Rezo por mí, Nin, rezo para sobrevivir en esta actividad. Empaqué mi gorra y me dirigí al terreno donde Betaka y yo plantaríamos nuestros árboles. Sentí ganas de desmayarme en el momento en el cual vi la planta en la mano de Guay, aunque aún no había comenzado. Respiré hondo, tratando de reunir coraje y tratar de cavar un hoyo en el suelo. Primero hay que regar la tierra para que quede más blanda. Betaka murmuró antes de regar repetidamente el suelo con una regadera, hasta que el suelo seco y agrietado se sintió más húmedo. Intenta cavar ahora. Esta vez sí pude cavar un hoyo más fácilmente. En poco tiempo las dos terminamos de preparar la tierra para la planta. Juan y yo llevamos con cuidado una planta. Tú, dijo Betaka mientras mis manos sostenían las suyas. Te voy a ayudar a cagar el árbol para que no se caiga la tierra. Le dije una excusa en ese mismo momento. Betaka no dijo nada. Después de colocar la planta rápidamente, ella sostuvo una rama para sostener la planta, mientras yo llenaba el hoyo con tierra. Estoy muy cansada después de plantar un árbol. Saqué mi teléfono para tomar una foto. Entonces nos llamó la atención el sonido de una charla en la siguiente parcela de siembra. Otras empresas también están aquí. Me di cuenta del grupo de personas con polos blancos que acababan de llegar. Curiosamente, Wai se colocó detrás de mí. ¿Qué sucede? Le pregunté. Estaba temblando como si tuviera miedo de algo. Su mano sostuvo la mía. Vi a alguien que conozco. Alguien a quien no soy muy cercana. Betaka siempre ha sido una terrible mentirosa, por lo que tendía a ocultar cierta información. Pero podía sentir que temblaba, así que apreté su mano y la sostuve. Fue entonces cuando Hunter anunció por el micrófono que era hora de regresar, para poder subir al autobús. Vamos, Guay, le dijo a Betaka, quien todavía parecía claramente asustada. Sus ojos se dirigieron hacia el grupo de personas. Betaka me miró cuando le puse mi gorro en la cabeza. Su cabeza era mucho más pequeña, por lo cual ocultaba la mayor parte de su rostro. Vamos, toma mi mano para no tropezar. Betaka rápidamente siguió mi ejemplo. Mientras llevaba a la mujer al punto de encuentro me preguntaba, ¿quién podría hacerla temblar como si fuera un pajarito? Por supuesto, si Betaka no quería decírmelo, no había nada que pudiera hacer para hacerla hablar, y por mucho que quisiera saber. Así que cambiar de tema era probablemente la mejor solución. Estoy cansada, pero es gratificante, ¿verdad? Intenté hablar para relajarla. No, no está mal, creo. Me sentí aliviada cuando ella permitió esta conversación entre nosotras. Deberíamos volver aquí otra vez. Miré la foto de la planta. Estaba atada con un lazo que tenía mi nombre y el de ella. Le pregunté ansiosamente a la persona que estaba a mi lado. Estaba tan emocionada con solo pensarlo. Quería ver cómo había crecido nuestro árbol cuando volviéramos. No es necesario que hagas eso, dijo ella impasible. Me giré para mirarla sin entender a qué se refería. No me mires así, te digo que este árbol no te durará para que lo veas crecer. ¿Por qué no? Basta, mira el terreno y el clima. Betaka me hizo un gesto para que me acercara y observara juntos la vista al exterior. Me sentí avergonzada que la mujer decidió acercarse para sentarme en el mismo asiento. Espera, plantamos tantos árboles aquí. ¿Alguna vez te has preguntado quién los va a regar y cuidará después de que nos vayamos? Sin embargo, no estaba concentrada exactamente en ese momento, ya que ella estaba muy cerca contra mi brazo. Y no tenemos idea de si las plantas que nos prepararon puedan crecer en un suelo aquí. Estos árboles no durarán ni una semana. ¡Qué vergüenza!, dije mientras me retiraba a mi propio asiento. Después de eso el silencio se apoderó de nosotras y todavía no podía olvidar el suave toque que sentí. Dormíamos juntas regularmente, pero nunca me cansaba de ello. De hecho, deseaba estar de nuevo con ella. Envié una calcomanía a través del aire y esperé que ella respondiera.
Fue gracioso que tuviéramos que enviar mensajes de texto a través de Line, a pesar de que estábamos sentadas tan cerca. Fruncí el ceño cuando Betaka me envió una pegatina de un tigre haciendo un gesto claro que no. Estoy cansada de plantar el árbol, dijo. Tampoco te sientes bien, ¿verdad? Dejé escapar un suave suspiro y le envié una pegatina de ok. Mañana estoy libre, dijo Guay. Si para entonces te sientes mejor, entonces lo hacemos. Los mensajes que me envió me hicieron girar para mirarme a mi lado. Y descubrí que Betaka ya estaba dormida. La mujer se giró hacia la ventana para terminar la conversación, pero vi que sus orejas estaban rojas. Está bien, dejaría de molestarla cuando fingiera dormir. De todos modos, no valdría la pena recibir una bofetada. Debería aprovechar esta oportunidad para descansar y recuperarme. Después de todo, el aire fresco y el agotamiento por la fiebre restante y el trabajo físico me trajeron a dormir antes de que me diera cuenta. Esta vez mi sueño estaba rodeado del olor a yogur de fresa. Era tan reconfortante que no quería despertar. La monotonía de la vida puede quitarle la vivacidad, por lo cual la gente anhelaba algo nuevo para darle vida a sus vidas de vez en cuando. Y si fueras un oficinista con un trabajo, probablemente tendrías que enfrentarte a ese dilema. ¿Qué debo comprar para el almuerzo? Caminé sin rumbo fijo hacia el mercado. Tenía la intención de ir de compras y almorzar para comer en mi escritorio. El mercado diurno se consideraba un excelente lugar de ocio. Era como un paraíso para los trabajadores administrativos. Eso es lo que todavía pensaba. Tenía que estar atento todo el tiempo, porque si gastaba el dinero descuidadamente, esos billetes grises podrían fácilmente escaparse de mi billetera en este mercado. Eché un vistazo a esas plantas nuestras. Todas son asequibles, hermosas y también auspiciosas. Lo que me llamó la atención en ese momento fue una pequeña floristería que parecía especializarse en plantas del interior, porque solo había pequeñas macetas que cabían en la palma de mi mano. Oye, hermosa, ¿te interesan unas plantas para decorar tu mesa? El dueño de la tienda me llamó. Como la tía me había felicitado por lo hermosa que era, no tuve más remedio que echarle un vistazo. Este es de bambú. Es fácil de cuidar y dice que también trae buena suerte. Si quieres te puedo dar un descuento especial. Cuando vio que estaba interesada, la dueña de la tienda inmediatamente me explicó las características. Ya estaba enamorada de esa linda planta bambú. No era cara y parecía un complemento perfecto para mi escritorio. ¿Puedes guardármelo? Primero tengo que comprar algo, volveré a buscarla pronto. Le dije a la propietaria. Esta floristería estaba justo enfrente de la entrada del mercado, y vendría a buscarla después de terminar de comprar. Por supuesto, cariño, es de verdad. Toma, volveré por ti más tarde. Le di el dinero a la señora y dejé el pequeño bambú a su cuidado. Después de un rato regresé, pero la mesa no solía estar, la planta estaba vacía. Mi pequeño bambú había desaparecido. ¿Y dónde está mi planta?, le pregunté. No tan tranquilamente. La persona estaba ocupada atendiendo a otros clientes y se giró hacia mí. Pensé que ya te lo había guardado. La anciana parecía preocupada. Intentó encontrar el jarrón de bambú. Mientras lo observaba me preparé mentalmente para que la planta no llegara a mi escritorio. Lo siento, cariño, debe haber cambiado la planta con el pedido de otro cliente en su momento, lo siento. Al final la anciana me devolvió el dinero, que venía con una larga disculpa que me hizo incapaz de seguir enojada con ella. Sin embargo, fue una pena volver con las manos vacías, y aquí ya había planeado dónde quería ponerla sobre la mesa. Decidí que volvería a pasar por la tienda la próxima semana si llegaba un árbol nuevo de bambú que me gustara como ese. Ahora que lo pienso, estaba un poco enojada con ese cliente. No importa lo apurado que estés, no puedes simplemente tomar las cosas de esta persona. Esperaba conseguir una planta para calmar mi mente, pero alguien me la quitó. Y el chico nuevo que esperaba aliviar mi carga cuando llegara empezó a dar malas señales. Niu, ¿qué estás haciendo? Como no estaba de buen humor, mi voz sonó áspera. Claro, quiero decir, no tengo nada que hacer así. Él hizo una mueca y se giró para mirarme. El joven vendedor fue sorprendido con las manos en la masa y con un juego de lucha en el teléfono. ¿Entonces decidiste jugar un juego nuevo? Terminé todo el trabajo que me asignó, señorita. Niu continuó argumentando que no se equivocó al hacer lo que hizo. ¿Y estás segura de que lo hiciste bien? Miré a mi obstinada subordinada con severidad. Niu palideció ahora que fui testigo de mi actitud enojada. El joven abandonó rápidamente el juego para volver a comprobar su tarea. Creo que puedo comprobar de nuevo. Si encuentro un error, veremos cómo va. La amenacé nuevamente antes de salir a entregar unos documentos al departamento de contabilidad. Guay, traje recibos de gastos de viaje. Le entregué los documentos a la mujer. Estaba a punto de regresar a mi departamento después que la mujer aceptó mis archivos. Lal, espera, dime. Me giré hacia ella, que parecía extrañamente insegura. Esto es para ti. Tómalo, te garantizo que no es una bomba. Y como Guay de repente parecía más aterradora, no tuve más remedio que aceptar su bolso misterioso. Todavía estaba intrigada, pero no era que Guay fuera casualmente buena. Quizás dejó algo en su casa y lo olvidé.
por si ese fuera el caso, porque me lo volvería aquí. Mientras mis pensamientos estaban dispersos en diferentes direcciones, apareció una notificación. Cuando abrí la aplicación descubrí que la mujer que me acababa de dar el bolso misterioso me había enviado un mensaje. Puedes encargarte de este en su lugar. Realmente no entendí el mensaje, así que abrí la bolsa y mis ojos se abrieron con sorpresa. Este es mi pequeño bambú, en un pequeño jarrón blanco. Cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, me reí, encontrando toda la situación un poco difícil de creer. Resulta que el cliente que compró accidentalmente mi planta en la maceta había sido Wayne.